Bueno, damos gracias al Señor porque su palabra es preciosa. Y vamos a estar allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 9. Tal vez para algunos de nosotros una porción muy conocida y tiene que ver precisamente con la conversión de Pablo. Y eso nos tiene que enseñar en esta noche también a cómo conocer la voluntad de Dios, porque nosotros vamos a ir conociendo muchas cosas del Señor y la voluntad de Dios está revelada también aquí a través de su palabra. Y eso es lo que nosotros deseamos, ¿cierto? Hacer siempre la voluntad de Dios, porque eso es lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Amén. Entonces vamos a estar allí en el capítulo 9 del libro de los Hechos y voy a leer en favor de ustedes una porción de la palabra que va desde el verso 1 hasta el verso 17. Dice así la palabra del Señor, hermanos. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces, aquí la palabra de Dios nos está mostrando pues un evento muy importante en la vida de Saulo, posteriormente Pablo, pero también nos revela cosas importantes de ese encuentro que tiene Saulo con el Señor. Y allí hay, dentro de todo este desarrollo, hay 2 preguntas bien interesantes que deberían también ser en muchas ocasiones cuestiones para que nosotros reflexionemos. Allí hay 2 preguntas que se hace Pablo ante ese encuentro que tiene con el Señor. Y una de ellas es: ¿quién eres, Señor? Esa es una de las 2 preguntas que hay allí, ¿cierto? Y ahí pues lógicamente la respuesta de Jesús, que es lo que hemos leído en esta noche y se revela allí en la palabra. Pero también hay otra pregunta que él se hace, ¿cierto? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Qué interesante, ¿cierto? O sea, primero busca identificar quién es el que está ahí, ¿cierto? Con él. Y después, pues ante ese escenario, se hace otra pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Y eso es bien importante para la vida nuestra, para que podamos entender cómo obra el Señor en la vida de las personas, ¿cierto? Y por lo que queremos en esta noche es conocer más de cómo
aprendemos a conocer, disculpen la redundancia, la voluntad de Dios, porque eso es lo que cada día queremos y anhelamos hacer, ¿cierto? La voluntad de Dios. Entonces, nosotros vemos allí que a través de esas dos preguntas también hay un propósito, ¿cierto? Cuando uno revisa allí en el verso 15, el Señor le ha hablado a Ananías, ¿cierto? Y le dice cuál va a ser el propósito por el cual le ha sucedido eso a Saulo, ¿cierto? Le dice que instrumento escogido me es este, ¿cierto? Para cumplir un propósito, para llevar ¿qué? Mi nombre en presencia pues de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Entonces allí, además de tener como esa oportunidad de ese encuentro, también nos damos cuenta de que hay un propósito de Dios para la vida de esa persona, ¿cierto? Y eso debe ser lo que nosotros también debemos encontrar en esa comunión, en esa relación con Dios, esos propósitos que Él tiene y que Él nos puede revelar, sea directa o indirectamente, pero que podamos conocer cuáles son esos propósitos divinos para nuestras vidas, para ir en esa senda, en ese camino que nos da la tranquilidad y la seguridad de que estamos obrando conforme a la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces, miremos allí el Salmo 25, 11, 13, porque lo que nos muestra la palabra es que el Señor siempre quiere guiarnos por el camino que debemos transitar. Que nosotros no querramos muchas veces hacer esa voluntad y querramos hacer nuestra voluntad es diferente, pero Él quiere mostrarnos siempre el camino a seguir. Dice allí en Salmos 25, 11, 13, dice: por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Entonces, el Señor quiere enseñarnos el camino. Si nosotros somos hijos de Dios, si tenemos temor a su palabra, si tenemos temor de Dios, temor de obedecer su palabra y seguimos conforme a sus mandamientos y a lo que nos enseña la palabra, pues Él va a mostrarnos, ¿cierto? Porque el hombre que teme a Jehová, el hombre que honra al Señor, a Él le será enseñado el camino que ha de escoger, el camino que ha de transitar. Y hoy vamos a irnos moviendo en bastantes versículos de la palabra para ir afirmando cada uno de estos aspectos. Y entonces usted puede ir allí a Salmo 37, verso 23, que también tiene que ver precisamente con lo que el Señor quiere para su vida y para la mía, y es el demostrarnos lo que debemos seguir, lo que debemos hacer. Dice Salmo 37 lo siguiente, dice: el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Esta es otra versión, esta es una versión diferente a la Reina Valera, pero me ilustra de que el Señor es el que afirma nuestros pasos, el que guía nuestros pasos, cuando su forma de vivir del hombre, de la persona, del Hijo de Dios, es agradable a Él, ¿cierto? O sea, estamos haciendo la voluntad de Él, estamos haciendo conforme a la palabra, le agradamos a Él, y Él que afirma nuestros pasos y guía nuestros pasos a través de ese camino que Él quiere que nosotros escojamos, ¿cierto? Y tendremos nosotros toda la tranquilidad, tendremos nosotros toda la seguridad de que estamos caminando por el camino seguro, cogidos de la mano del Señor, guiados por Él, haciendo su voluntad. Entonces, eso es bien importante para que nosotros entendamos que estas promesas que nos revela la palabra, pues son maravillosas para nuestras vidas, ¿cierto? Porque nos dan la seguridad como hijos de Dios de lo que debemos hacer. Y es que el Señor promete guiarnos. O sea, Él no nos dejó aquí y ahora ustedes escojan el camino. Y mire, ahí hay toda esa cantidad de caminos, hay 30,000 caminos, vea por cuál coge. Pues hay toda esa multitud de caminos, pero si nosotros somos hijos de Dios, obedientes y hacemos conforme a la voluntad de Él, Él nos va a mostrar el camino que debemos transitar. Y hay algunos aspectos que quiero en esta noche compartir con ustedes, digamos que son como ciertos mitos, como ciertas, aspectos que de pronto no me ayudan a conocer o a ver más sobre la voluntad de Dios.
Y hay uno de ellos es que muchas veces se cree que es que el Señor nos tiene que dar a nosotros como un mapa, ¿cierto? Como que el Señor me entrega a mí como un mapa, como cuando uno ve esas historias de antes de vaqueros que buscaban el mapa para conseguir el tesoro, ¿cierto? Pero el Señor no nos va a entregar un mapa para ir a buscar el tesoro. Lo que usted y yo debemos hacer es tener comunión con Dios. Lo que tenemos es que buscarlo a Él, ¿cierto? Para tener esa intimidad con Él, para tener esa comunión con Él día a día, para que así podamos nosotros realmente aún más conocer su voluntad. La voluntad de Dios está en esa relación, en esa comunión que nosotros tengamos con Él, y Él nos va a revelar muchas de las cosas y nos va realmente a mostrar y a guiarnos por el camino conforme nos lo enseña la palabra. Mire lo que nos enseña Romanos 8:14. Dice Romanos 8:14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Entonces, los que tenemos ese privilegio de ser hijos de Dios, pues podemos tener la tranquilidad y la promesa de que nosotros somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Él debe habitar en nuestros corazones, amén. Este cuerpo debe ser templo de su Espíritu Santo, ¿cierto? Y si estamos nosotros en esa misma sintonía, valga decir así, nosotros somos hijos de Dios. Entonces, es la relación lo que nos mantiene a nosotros en ese sentido unidos a esa voluntad divina. Hay otro versículo allí en Salmos 139, 23, 24. Como les digo, voy a estar bastante tocando versículos de la palabra, que es lo que también realmente nos interesa, ¿cierto? Que estemos centrados en la palabra, que seamos enseñados en la palabra y que sea la palabra la que empiece a orar en nuestras vidas y sea la que produzca el fruto para el cual el Señor la ha traído en esta noche. Dice Salmo 139, 23, 24 lo siguiente: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Y qué? Y guíame por el camino eterno. Es el deseo del salmista, ¿cierto? Y es el deseo que usted y yo debemos tener día a día. Señor, examina mi corazón, conóceme. ¿Quién más que Él escudriña los corazones y conoce todo lo que hay en nuestras vidas? Para Él no hay nada oculto en absoluto. Para Él todo es completamente transparente. Puede que nosotros nos guardemos secretos con nuestra familia, con nuestro esposo o con su esposa, pero para el Señor todo es completamente transparente y claro. Entonces Él conoce nuestras actividades, conoce nuestros sueños, conoce nuestras actitudes, nuestras acciones, conoce absolutamente todo. Y por eso nosotros tenemos que ser entendidos que si hay en nosotros algo que no es agradable al Señor, debemos dejarlo, ¿cierto? Y el Señor, borra si quiere de mí ese deseo inmundo que hay, ese pensamiento perverso, ese comportamiento desagradable. Señor, quítalo y ayúdame, Señor, ¿cierto? Y guíame como es debido, como es el propósito tuyo para mi vida. Ese es lo que me quiere enseñar la palabra. Entonces, el Señor no nos va a dar un mapa. El Señor lo que quiere es que usted y yo nos acerquemos cada día a Él y estemos en intimidad, en comunión con Él, a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, a través de ese tiempo en el que usted y yo podemos compartir con el Señor. Amén. Y otro aspecto que podría uno pensar es que el Señor es como si fuera un aguafiestas celestial. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque muchas veces las personas no quieren conocer la voluntad de Dios porque simplemente tienen miedo de que al conocer la voluntad de Dios se pueda descubrir algo de lo que ellos no quieren desprenderse. Y eso no debe ser así, sino que debemos acercarnos al Señor para conocer su voluntad. Porque si yo como padre terrenal, si yo como padre le digo a uno de mis hijos y le digo las cosas que él debería hacer, ¿cierto? Y yo lo guío a que haga esas cosas, pues yo no lo voy a guiar a que haga las cosas que no correspondan. Lo voy a hacer las cosas que le van a servir, que le van a edificar, que lo van a bendecir, ¿cierto? Entonces nuestro Padre Celestial, de igual forma, lo que Él quiere es que nosotros recibamos todas las cosas que Él tiene, sus
o sea, lo que Él quiere para nosotros son cosas para bien nuestro, para el bienestar nuestro, ¿cierto? Muchas veces podemos recibir cosas o aspectos o asuntos en nuestra vida que nos pareciera que son como desagradables, pero al que ama a Dios, todas las cosas que dice la palabra ayudan para bien. Y eso pareciera ser humanamente contradictorio, pero es la verdad de Dios. Y los que creemos y confiamos en su palabra sabemos que las cosas son así, que las cosas que muchas veces pueden resultar aparentemente con cierto efecto contraproducente para nuestras vidas, ahí se glorifica nuestro Dios y nos lleva a bendiciones mayores que las que muchas veces hemos recibido. Entonces, de eso podemos estar nosotros tranquilos, porque nosotros lo que queremos es hacer la voluntad de Dios, agradar a Dios en todo. Mire lo que dice el Salmo 48, y ese debe ser también como nuestro anhelante diario, nuestro deseo diario. Dice el Salmo 48, dice: me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad, tu ley la llevo dentro de mí. ¿Cierto? Debería ser eso. Me agrada, Señor. Disfruto estar en tu presencia, disfruto leer tu palabra. Estar en esa intimidad contigo me agrada, Señor. Y dice que tu ley la llevo dentro de mí. O sea, que esa palabra realmente se quede cimentada en nuestro corazón. No que leamos la palabra y entra a nuestra vida por un oído y sale por el otro porque leímos como si nada, sino que esa palabra, como muchas veces nos han enseñado en la primaria, cuando dicen que la vaquita rumia el alimento, así, digamos, de esa manera rumiemos nosotros la palabra, meditemos en ella y seamos a través de su palabra impactados en nuestras vidas y en nuestro corazón, para que podamos agradarle a Él, para que podamos hacer la voluntad, ¿cierto? Entonces debemos agradarnos nosotros en eso, haciendo la voluntad del Señor. Dice Romanos 12:2 lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, es a través de esa comunión que nosotros somos transformados, ¿cierto? Y si nos disponemos, pues somos transformados, ¿cierto? Saulo hubiera podido asumir una actitud diferente, ¿cierto? Pero yo creo que cuando yo miro la actitud de Saulo, dice que él temblaba, ¿cierto? Que él estaba en una actitud de sumisión, de rendición, pero hubiese podido de pronto tener una actitud diferente y ignorar lo que el Señor o lo que se estaba hablando en ese momento, y haber dado media vuelta y haber regresado y haberse sentido frustrado, ¿cierto? Que no había podido ir a cumplir el propósito para el cual él había pedido esas cartas, y eso hubiese podido ser así. Pero mire que fue diferente, ¿cierto? Fue transformado, fue cambiado y se dispuso para hacer lo que el Señor quería en su vida, ¿cierto? Por eso le pregunta al Señor: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y esa es una pregunta para el Señor, en la que uno dice: bueno, estoy abierto a ti, Señor. Así como Ananías, cuando lo llama el Señor, le dice: heme aquí, ¿cierto? O sea, son actitudes en las que el corazón de la persona está dispuesta, está ahí, para que el Señor lo use conforme a sus propósitos, para que el Señor haga su voluntad en su vida. Y así debe ser nuestras vidas. Amén. Entonces, esa forma que nos cambia, nos permite comprobar esa buena voluntad de Dios. Y podemos darnos cuenta: oye, sí, el Señor realmente lo que está haciendo en mi vida y lo que nos está aquí ayudando en esta actividad familiar, en este negocio, en esto, es relativamente, o es muy bueno, porque el Señor es bueno, ¿cierto? Y hay otro aspecto que podríamos decir, es que no es que el Señor no habla sino con ciertas categorías de personas. Entonces creemos que el Señor solo habla de pronto con el pastor, y que solo habla con el hermano que es de pronto muy espiritual y que mantiene esa comunión. Entonces el Señor conmigo no habla. Pero mire que de todas maneras, cuando uno mira la vida de Saulo, el Señor habló con una persona que respiraba ¿qué?
respiraba, ¿qué dice la palabra? Amenazas y qué, y muerte, ¿cierto? O sea, era una persona que estaba y que no venía de hacer cosas simples, ¿cierto? Él no venía de hacer cosas simples. Nos reporta la palabra de Dios ahí la muerte de Esteban, donde él había estado ahí presente, y muchas otras cosas que no tenemos escritas en la palabra, pero que podemos pensar que si así era su actuar, pues no era una perita en dulce, como sabemos decir por ahí comúnmente, ¿cierto? Sino que era una persona que tenía un comportamiento y una actitud fuerte, porque estaba con un convencimiento y una convicción bien centrada en su corazón de lo que estaba haciendo. O sea, era un fariseo de los fariseos, como él mismo dice, y tenía una convicción y una certeza de que eso que él hacía era lo que debía hacerse. Y cuando lo confronta el Señor, pues simplemente él también entiende y da una rendición de su vida al Señor. Entonces, podemos entender que el Señor habla con cualquier persona, y usted simplemente lo que necesita es tener una muy buena disposición de su corazón. Y si ya tienes una intimidad con el Señor, aún más el Señor va a agradarse de ello. Dice Colosenses 1:9 lo siguiente: por eso desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Aquí hay una oración, ¿cierto?, intercesora, para que el Señor le revele a esas personas de Colosas cuál es la voluntad de Dios. Y es algo que usted también y yo podemos hacer, ¿cierto?, para que ante ciertas necesidades, ante ciertas circunstancias de respuesta para suplir ciertas adversidades o necesidades, podemos nosotros decirle: Señor, revélale, ¿cierto? Revélale, para que ellos puedan conocer plenamente tu voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual. Amén. Entonces, vemos nosotros ciertos aspectos que no es que simplemente el Señor habla con el pastor o con el misionero o con el hermano que tiene una mayor antigüedad o tiene una mayor consagración. El Señor puede hablar contigo, simplemente debes disponer tu corazón para ello. Otro aspecto es que podría uno pensar es que Dios me oculta la voluntad, o sea, que Dios no me la da a conocer. Y no, el Señor quiere que todos nosotros conozcamos cada uno de esa voluntad que Él tiene, que es buena y que es agradable y es perfecta. Dice Salmo 32:8 lo siguiente: el Señor dice, esta es la nueva versión internacional, voy a leerla en las dos versiones que la tengo aquí escrita. El Señor dice: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Entonces el Señor no quiere ocultar su voluntad, Él quiere instruirte en ella, Él quiere revelarte, quiere mostrarte, ¿cierto?, esa voluntad, el camino que debes seguir. El camino que debes seguir es el camino que Dios ha trazado para tu vida. Entonces Él está ahí para instruir y mostrarnos y revelarnos ese camino que usted y yo debemos transitar. Dice en la Reina Valera, dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Qué bonito, ¿cierto? Qué bonito que el Señor nos hablara de esa forma y nos habla así a través de su palabra. Dice que Él nos hará entender. Muchas veces nos ponemos en nuestro raciocinio y en nuestra capacidad y no somos capaces de desarrollar el entendimiento correcto para coger el camino que debemos realmente coger. Pero el Señor sí nos da ese entendimiento y sí nos revela ese camino por el cual usted y yo debemos andar, ¿cierto? Porque Él está ahí, fijando su mirada en nosotros. Entonces, es ese deseo del Señor de siempre mostrar su voluntad. No es que está allá guardada, escondida, no. Es que simplemente nosotros muchas veces no nos preocupamos realmente por conocer cuál es la voluntad de Dios respecto de esta decisión que debo tomar. Y simplemente por el impulso, por el afán, resultamos haciendo nosotros es nuestra voluntad. O la voluntad del que nos aconseja, o la voluntad de mi suegra, o la voluntad de fulanito, o perencejo, o sutanejo, cuando debe ser la voluntad de Dios, ¿cierto? Que sea por el camino que Él
quiere que nosotros andemos, por el camino que nosotros debamos seguir. Pero eso implica un esfuerzo, eso implica un sacrificio, eso implica también una decisión, el que nosotros busquemos a Dios, el que nosotros tengamos esa comunión con el Señor. Pero volvamos a la primera parte de las preguntas, ¿cierto? Allí hay una pregunta que Saulo se hace y es, ¿quién eres, Señor? ¿Cierto? Él se pregunta, ¿quién eres, Señor? Entonces también es importante que nosotros sepamos y conozcamos más de Jesús cada día, ¿cierto? Que nosotros podamos conocer bien al Señor, ¿cierto? Porque Él pregunta para poder identificar quién era su interlocutor, ¿cierto? Yo con quién estoy hablando, entonces, ¿quién eres, Señor? Pero para ello, nosotros tenemos que buscar conocer del Señor, ¿cierto? Buscarle a Él, conocer más de Él. Porque cuando nosotros miramos la respuesta que le da el Señor a Pablo, Él le dice que yo soy Jesús, ¿cierto? A quien tú persigues, le contestó, ¿cierto? Le contestó, a quien tú persigues. Pero mire que aquí hay algo bien interesante. Él estaba persiguiendo a Jesús. Él estaba persiguiendo a Jesús, ¿cierto? Que no, directamente no, pero sí estaba persiguiendo a los seguidores, a los discípulos de Jesús. Y esa es la unidad del cuerpo que nos entra a hacer ver la palabra, ¿cierto? Estaba persiguiendo a los cristianos, dice que a los del camino, ¿cierto? Pero en esa unidad de un solo cuerpo estaba persiguiendo a Jesús, ¿cierto? Al perseguir al pueblo de Dios estaba persiguiendo a Jesús. Por eso el Señor le dice, a quien tú persigues, yo soy Jesús a quien tú persigues. Qué interesante, ¿cierto? Porque ya empezamos a ver, cuando después la palabra nos revela que somos un solo cuerpo y que ese cuerpo tiene una cabecita, ¿cierto? Y esa cabeza es Jesús, ¿cierto? Y a Él es el que, al que Pablo o Saulo en ese momento estaba persiguiendo. Entonces, la voluntad de Dios siempre está relacionada con Él mismo, pero también con sus hijos, con nosotros, ¿cierto? Está relacionada porque formamos parte de ese mismo cuerpo. Amén. Entonces, hay que conocer mucho más de eso, o entender más quién es Jesús, ¿cierto? Y es interesante también que aquí podemos nosotros ver que quien fuera ese futuro apóstol, ¿cierto? Pablo, que fue el apóstol, digamos, a los gentiles, que es lo que nosotros hemos conocido más, se encuentra con Cristo en tierra ¿de qué? De gentiles, porque ya él era cerca a Damasco, dice la palabra de Dios, que cuando ya estaba cerca de Damasco, ¿cierto? Dice en el versículo 3, aconteció que al llegar cerca a Damasco, o sea, ya estaba en otra jurisdicción, y por eso él había ido a pedir cartas, porque salía del territorio, digamos, de donde estaba el pueblo de Israel, y ya estaba en otro territorio. Damasco hoy es la capital de Siria, ese es otro territorio. Entonces, por eso él estaba pidiendo, digamos, esa autorización para poder, ¿qué? Extraditar, podríamos decirlo en términos de hoy, a extraditar a esos hombres y mujeres y llevarlos allá presos para premiarlos, para matarlos, ¿cierto? Ese es tal vez el propósito de extinguirlos. Pero entonces, digamos que Jesús allí se revela a Pablo, no porque él lo esté buscando, él estaba buscando a Jesús, no lo estaba buscando, ¿cierto? Sino que allí el que lo estaba buscando sí era el Señor para cumplir un propósito en su vida, y es el propósito que le muestra a través de la revelación que le da a Ananías, ¿cierto? Entonces, el que lo estaba buscando es el Señor. Pero sin saberlo, Pablo, cada circunstancia de ese encuentro con Cristo le iba a ir mostrando cuál era el propósito que Dios tenía para su vida. En ese encuentro él iba a empezar a ver, porque el Señor le va dando su revelación de la voluntad paso a paso, ¿cierto? Le va diciendo paso a paso lo que debe hacer. Dice el verso 6 de Hechos 9, dice, levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Lo que tienes que hacer.
Y muchas veces Dios no nos da todo de una sola. Muchas veces nosotros queremos de una vez, Señor, danos de una vez todo. Pero Él también nos mide, porque también de pronto nos conoce que somos impacientes o nos quiere tratar de alguna manera para que fortalezcamos nuestra vida, nuestra fe en Él de una u otra manera. Y aquí simplemente le dijo, mira, levántate y entra en la ciudad de Damasco, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Y hasta ahora ahí simplemente le dijo, vaya allá, pero nada más, ¿cierto? Allá, cuando llegue allá, si cumples eso, porque también se hubiera podido regresar, no hacerle caso al Señor y regresarse para Damasco, ¿cierto? Pero dice que allí, en donde entrara a esa ciudad, allí se le mostraría lo que tiene que hacer. Entonces, el Señor muchas veces primero se asegura de que entendamos quién es Él y quién soy yo, ¿cierto? O sea, ahí hay como cuando uno le dice, bueno, ubícate, ¿cierto? O sea, ¿quién es Jesús? O sea, nuestro Dios todopoderoso, nuestro Señor, ¿cierto? ¿Y quién soy yo? Un siervo, ¿cierto? No soy realmente, como dice, digno, ¿cierto? De desatar su calzado. Entonces, muchas veces nos limitamos, o Él nos limita para que aprendamos a conocer más de Él, para que podamos nosotros conocer mucho más de lo que es su grandeza, su poderío, su señorío, su majestad. Dice el versículo 8, dice que Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco, ¿cierto? Muchas veces el Señor pues usa ciertas cosas, y allí estaba él que limitado porque no tenía la vista, ¿cierto? Él no tenía vista y estaba limitado y tenía que ser llevado, tenía que ser, digamos, cogido, como dice la palabra, que lo tomaron de la mano, porque él no podía ver, ¿cierto? No podía ver. Y ahora ese que era el perseguidor de los cristianos tenía que ser ayudado, tenía que ser llevado de la mano. Entonces nosotros vemos allí cómo va actuando el Señor, ¿cierto? Va ahí como madurando al siervo de una u otra manera, permitiéndole pasar por ciertas circunstancias, por ciertas situaciones, y eso va trayendo madurez, eso va fortaleciendo nuestra fe. Entonces nosotros debemos entender que esos aspectos, aunque muchas veces puede que no nos gusten, es la voluntad de Dios para que nosotros día a día podamos crecer más en esa relación con el Señor. Nuestras experiencias del pasado son el taller de Dios que nos prepara para hacer su voluntad. Ananías, cuando uno mira más adelante, Ananías sabía de la reputación de Pablo, ¿cierto? Y el Señor le dice a Ananías qué tenía que hacer. Y entonces Ananías de una vez como que da una excusa, o como que da una excusa, porque eso es lo que él empieza a manifestar, de la apreciación de lo que sabía y de lo que de pronto podía haber visto de lo que hacía Saulo, ¿cierto? Entonces muchas veces en nuestras vidas pasan ese tipo de cosas, que esas experiencias, ¿cierto? Nos tratan de limitar, pero son experiencias que nos ayudan realmente a crecer. Y Ananías, ante la insistencia del Señor, porque el Señor le insiste, ¿cierto? El Señor le dice en el verso 15, ve, dice el verso 15, ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Entonces, allí el Señor, y esa, pues digamos, explicación que le daba a Ananías, pues no, o sea, hágale, ve, ¿cierto? Dice la palabra que insistió el Señor. Entonces nosotros tenemos que ser entendidos, porque muchas veces ponemos cortapisas, muchas veces ponemos excusas, muchas veces queremos más bien todas las cosas fáciles, pero saber que tenía que irse a presentar a Saulo, a Saulo, con esos antecedentes tan sanos, ¿cierto? Tenía que ir allí, pues hombre, eso hay veces como que pesa, eso hay veces como que me duele caminar hacia allá. Pero si es el Señor que me está hablando y que me está diciendo que lo debo hacer, porque me lo revela a través de su palabra, o porque usa a una persona para que eso así sea,
entonces yo lo que tengo es que disponerme, porque eso va a ser es de bendición, porque el Señor va a cumplir allí un propósito especial, y para eso usted y yo nos tenemos que disponer. Pero también nos muestra esta porción de la palabra de Dios que hacer la voluntad de Dios pues tiene un precio. Hacer la voluntad de Dios cuesta, hacer la voluntad de Dios tiene un precio, y muchas veces tenemos que negarnos a cosas que pueden ser muy atractivas para nosotros, o que podemos tener mucho aprecio por ellas, o que simplemente tenemos que dejarlas, porque la voluntad de Dios es que hagamos lo que en ese momento se nos está pidiendo, y si hay que dejar A, B o C cosa, pues eso hay que hacerlo. Amén. Dice allí la porción de Hechos 9:16, cuando le está hablando precisamente a Ananías, dice: yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Entonces, pues iba a ser un instrumento especial, pero también iban a venir, ya estaba revelado a través de Ananías, que no iba a ser fácil ese propósito que él tenía que desarrollar, y porque iba a tener necesidades, dificultades, iba a padecer por hacer la voluntad de Dios. Entonces, que eso no sea algo que a usted y a mí nos deje, o sea, que nos obligue, por decir algo, a desviarnos del propósito y del camino que Dios ha trazado para nuestras vidas, sino que al contrario, sea algo que nos dé la firmeza y la seguridad de que seguir ese propósito, de que seguir esa voluntad de Dios es buena para nuestras vidas, es agradable, y como dice esa porción que leíamos, es perfecta. O sea, no hay otra decisión, otro camino diferente a ese, que así lo veamos un poquito pedregoso, así no lo veamos pavimentado, ese es el camino que Dios nos dijo que debíamos transitar, y es bueno, es agradable y es perfecto. Entonces, el Señor le está mostrando a Ananías de esa forma cuánto tenía que padecer Pablo. Entonces el Señor usa no solo lo celestial, sino también lo terrenal, para que nosotros hagamos su voluntad, ¿cierto? Y entonces allí estaba usando ¿a quién? A Ananías, ¿cierto? Dios envía a Ananías para que, digamos, hiciera ese propósito en Pablo, ¿cierto? En Saulo, y se pudiera cumplir la voluntad. Y Dios puede enviar personas, así como lo hizo con Ananías, puede enviar a otros siervos de Dios, ¿cierto? Puede enviar a personas que Él usa para simplemente que nosotros hagamos la voluntad, y sea esa voluntad de Dios confirmada, porque incluso Pablo ya dice la palabra que él estaba ¿qué? Orando, y le había sido revelado por visión ¿qué? Que venía una persona que se llamaba Ananías y que pondría las manos sobre él, dice la palabra de Dios. Entonces, lo que está allí es, con la venida de Ananías, es confirmando esa palabra, ¿cierto? O sea, se confirma allí la palabra. Bueno, Dios también, como vemos la palabra de Dios en esta porción, envía a su Espíritu. Dice el versículo 17 de Hechos 9 lo siguiente. Dice: Ananías se fue, y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vida y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces, el Señor también a través del Espíritu Santo nos revela la voluntad de Él, ¿cierto? Llena del Espíritu Santo la persona para que siga el camino que el Señor ha trazado conforme a sus propósitos en esa vida. Y también, ya para finalizar, Dios nos da su palabra. En su palabra está revelada su voluntad. Dice Salmo 119:35 lo siguiente: guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. O sea, cuando nosotros realmente entregamos tiempo para meditar en la palabra, para leer la palabra y meditar en ella, nosotros encontramos la voluntad de Dios y nos es revelada la voluntad de Dios. Entonces, aquí hay muchas cosas que nosotros podemos ver y entender y conocer de Dios, pero solo el que usted y yo nos dispongamos a leer,
de manera reiterada, alimentarnos con la palabra, nos va a permitir conocer más y más la voluntad de nuestro Dios. Dice Salmo 143, 9, 11 lo siguiente: líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Entonces, que nosotros estemos cada día en esa comunión con Dios y oremos al Señor, siempre pidiendo que nos revele su voluntad para tomar el camino que Él ha trazado para nuestras vidas. Ese debe ser nuestro deseo permanente. No debemos nosotros esperar. Como decía al comienzo, es que nos van a entregar un mapa y a través de ese mapa entonces va del punto A, del punto B al punto C y entonces llegó a la voluntad. No, la voluntad de Dios la conocemos a través de esa relación, a través de esa intimidad con el Señor, a través de dedicarle tiempo a compartir con Él, a meditar en su palabra, a orar y a tener nosotros intimidad cada día con Él. Que ese sea nuestro deseo y nuestro anhelo diario, para que no nos alejemos de esa voluntad de Dios nunca. Amén. Yo les voy a...